En este tema vamos a ver la primera parte del tema 5 de estadística o de bioestadística para la carrera de nutrición y dietética humana de la Universidad de Valencia. Y va a ir sobre inferencia estadística. ¿Qué es eso de la inferencia estadística? Un poquito de teoría solamente para que entiendas lo que vamos a hacer. Inferencia estadística es una estrategia, es un conjunto de herramientas en la estadística que sirven para resolver un problema muy importante. Y es que las poblaciones son infinitas. No infinitas, bueno, depende. Algunas sí que se pueden considerar infinitas. Son muy grandes. Son muy grandes. ¿Cómo puedo saber yo el nivel medio de colesterol de toda la población española, por ejemplo? El nivel medio de la población española en cuanto a colesterol. Es que tendría que medirle el colesterol a todos y cada uno de los 40 y pico millones de españoles. Y ya no solamente eso, sino no tenemos por qué hablar de una población a nivel geográfico, sino como, por ejemplo, pues el nivel de glucosa en la población de diabéticos. El nivel de glucosa en sangre, en ayunas, en la población de diabéticos. Tampoco aquí no estamos hablando de todos los españoles, pero estamos hablando de todos los diabéticos, y son menos que españoles, desde luego, pero aún así, primero, es una población muy grande, no es posible conseguir los datos de cada diabético y medir su azúcar antes de desayunar, es imposible. Técnicamente, humanamente y además logísticamente, es que no se puede, no se puede. Entonces, para eso se ha desarrollado, para resolver ese problema se ha desarrollado la inferencia estadística. ¿En qué consiste la inferencia estadística? En que partimos de la base de que hay cosas que no podemos calcular. Esa mu es la media de la población. O esto, esa letra sigma, que es como una especie de O con tupé, es la desviación típica de la población. O esto otro, que es la varianza de la población. Son cosas de la población que no podemos conocer. O esto, la proporción con respecto a cierta variable de la población. La proporción, yo qué sé, de personas con sobrepeso en toda la población, o en la población de personas mayores de 60 años. La proporción de personas con Alzheimer entre los jubilados, pongamos. No lo podemos conocer. Todo eso que no podemos conocer porque hace referencia a la población se llaman parámetros. Esos son parámetros. Y lo que utilizamos para estimarlos, es decir, no los conocemos, pero nos gustaría saber más o menos por dónde están los valores, se llaman estimadores. ¿Y qué son entonces los estimadores? Pues son características de una muestra. Yo cojo una pequeña parte de la población y a esa pequeña parte le calculo la media de la muestra, por ejemplo, la media de la muestra. O le calculo la desviación típica de la muestra o la varianza o la proporción de la muestra. ¿Ves? Fíjate que lo pongo con letras que no son las letras griegas. Para definir estimadores no uso letras griegas y para definir parámetros uso letras griegas. Así que, si tienes claro esto, el tema va a ser mucho más sencillo. Si tienes claro que el objetivo de este tema es conseguir, a partir de los datos de la muestra, saber más o menos cómo son los datos de la población, todo va a ser mucho más fácil. Yo seguiré sin saber a ciencia cierta cuál es el nivel medio del colesterol en la población. A ciencia cierta solamente lo puedo saber si cojo a cada una de las personas de la población y le mido el colesterol, a todos. Solamente lo puedo saber así. Si lo que hago es estimarlo usando una muestra, toda estimación irá asociada a un cierto error, a un cierto nivel de confianza. Habrá estimaciones en las que confíe más y habrá estimaciones en las que confíe menos. Todo dependerá del nivel de confianza que yo haya utilizado. Bueno, pues resulta que para hacer inferencia estadística no lo podemos hacer de cualquier forma. Hay dos tipos de técnicas, que son los intervalos de confianza y los contrastes de hipótesis, pero no las podemos hacer de cualquier forma, porque dependiendo de las condiciones que se den en la población de origen, pues usaremos unos tipos de técnicas u otros. Entonces, esas condiciones básicamente hacen referencia a la distribución normal de los datos. ¿Qué significa eso de que los datos se distribuyan a través de una distribución normal? Una normal no es más que una campana de Gauss, ¿vale? Por ejemplo, yo te voy a dibujar aquí el peso, la variable peso, ¿vale? Es como si yo cojo una muestra de un montón de gente y pregunto, a ver, los que estén entre 30
y 40. Y voy así preguntando por categorías, por decirlo así, ¿no? De 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60... 90... Voy a hacerlo un poquito más largo. Voy a llegar hasta el 100 y el 110. Venga. Supongamos que esto es una muestra de hombres a la que les he preguntado el peso. Y entonces, pues la mayor parte de ellos me han dicho que están entre 60 a 70 o 70 a 80. Entonces yo aquí, en el eje vertical, lo que hago es representar la frecuencia. Cuanto más alta sea la barra que dibuje, quiere decir que más gente me ha respondido en esa categoría. Es decir, que entre 60 y 70 hay un mogollón de gente, un mogollón de hombres, digamos, ¿no? Y también entre 70 y 80, ¿vale? Más o menos muy parecidos las dos categorías. Estamos hablando de hombres, pues tienen, muchos de ellos tenemos ese peso, ¿no? Estamos por ahí, entre 60 y 80 kilos. Pero no quiere decir que todos los hombres pesemos entre 60 y 80 kilos. Entre 50 y 60 también habrá bastantes, seguro. Quizás menos. Todo depende de la altura y tal, pero no me estoy fijando más que en el peso. Entonces yo he preguntado y resulta que me han respondido estos. Y entre 80 y 90 pues también habrá gente. Bueno, de hecho yo me incluyo en esta categoría, pero ya no son tantos. Hay muchos, pero no tantos como entre 60 y 80. Y si voy hacia los extremos, pues pasa que cada vez veo menos gente, menos hombres. Entre 40 y 50, pues ya no hay tantos hombres. Igual que entre 90 y 100, pues hay, sí, desde luego, pero no tantos. O entre 30 y 40, pues prácticamente no habrá casi nadie. Hombres adultos me refiero. Habrá, pero muy poquitos. Igual que entre 100 y 110, pues también habrá, pero menos, ¿vale? Esto que ha salido aquí es más o menos una campana de Gauss. Si yo la represento de forma suave, uniendo todas las barras, de forma suave quiere decir que no lo haga de forma poligonal, que no me centre en unir puntitos como uno de esos dibujos de preescolar en los que vas uniendo puntitos. No se trata de eso. Sino que más o menos represente una curva suave que represente bien esta distribución, ¿no? Pues yo diría que más o menos, ¿eh? No es un dibujo perfecto, ya lo sé, pero más o menos es una campana de Gauss. Bien, pues si al representar nuestra variable vemos algo así, quiere decir que la variable sigue una distribución normal. Sigue una distribución normal. Los valores centrales son muy frecuentes, los valores extremos son poco frecuentes. Eso es una distribución normal. Hay otro tipo de distribuciones, como por ejemplo distribución exponencial, en los cuales los valores más frecuentes son los valores más grandes. Y hay más tipos de distribuciones. Es lo de menos. Esto es una distribución normal. Así que, cuando yo me pregunto, hey, ¿mi población sigue una distribución normal? Me estoy preguntando por esto. Si yo la represento en un diagrama de barras o en un histograma, ¿obtendré algo parecido a esto? ¿Vale? Lo que pasa es que normalmente la normalidad de la distribución de la variable no la vamos a obtener a través de un histograma, que sí que se podría, ¿eh? Se podría hacer un histograma y más o menos ver si la distribución es más o menos simétrica, más o menos normal. Pero generalmente en vuestra carrera lo que vais a hacer es un contraste de hipótesis o aplicar un teorema que se llama teorema central del límite, que es lo que tenéis aquí en... Voy a hacerlo en otro color. Aquí TCL hace referencia a eso, al teorema central del límite. ¿Qué tenemos que ver nosotros para saber si nuestra variable sigue una distribución normal? Lo primero de todo, el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque si la n, nuestro tamaño de la muestra es grande, y grande quiere decir como mínimo 30 individuos, hay un teorema, que ya te lo he comentado, que es el teorema central del límite, que dice que aunque la variable sea o no sea normal, me da igual, porque la media la podremos considerar como una distribución normal. La media de esa variable, aunque la variable venga de una distribución que no es normal, la media sí que la podremos considerar normal. Entonces la consecuencia es que si la n es grande, no tenemos que comprobar la normalidad de los datos, si no nos lo dicen. Si la n es grande, automáticamente el teorema central del límite dice, hey, tira para adelante, tranquilo, que la media va a seguir una distribución normal, incluso aunque la variable no siga una distribución normal. Aunque yo la variable la dibuje y no me dé una campana de Gauss, no te preocupes, si la muestra es grande, la media sí seguirá una distribución normal. Eso es lo que nos dice el teorema central del límite. Pero ¿y qué pasa entonces cuando la n es pequeña? Cuando la n es menor que 30. Pues que tenemos que hacer una comprobación. Tenemos que contrastar la normalidad.
¿Cómo? Pues a través del test de normalidad. El test de normalidad está formado por dos hipótesis. En la hipótesis nula diremos que la distribución es normal. Y siempre eso, ¿eh? Siempre va a ser así. Y en la hipótesis alternativa diremos que la distribución no es normal. Este es nuestro primer contraste de hipótesis. Esto es un contraste en el que analizamos dos hipótesis que son complementarias entre sí, es decir, contrarias. Lo que dice una es lo contrario de lo que dice la otra. Y eso va a ser así en todos los contrastes. Lo que pasa es que este es el primero que vemos. Luego, en otro contraste más adelante, te explicaré con más detalle cómo plantear unas hipótesis. En el contraste de normalidad no tiene ningún misterio, porque es que las hipótesis son siempre así. La distribución es normal, hipótesis alternativa, la distribución no es normal. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues tendremos que buscar, ya nos lo darán hecho con el SPSS, nos darán las tablitas, los pantallazos, los outputs, y tendremos que buscar el test de Shapiro o el test de Kolmogorov, el que nos hayan dado, normalmente es Shapiro, y fijarnos en concreto en una cosa, que es el p-valor. Luego en el ejercicio lo veremos, ¿eh? El p-valor es lo que me va a decir si me quedo con la hipótesis nula o si me quedo con la hipótesis alternativa. El p-valor generalmente lo voy a comparar con el valor alfa, que es el nivel de significación, nivel de significatividad también se llama, significatividad, que es un nivel que decide el propio investigador y que por tanto nos lo tienen que decir en el enunciado. Nos dirán siempre, contrástalo con un alfa del 5% o con un alfa del 1%, la que sea. Si no nos lo dicen, si no nos dicen ningún nivel de significación en concreto, pues tomamos el 5%, o sea, 0,05. Con lo cual, si el p-valor es menor que alfa, rechazo la hipótesis nula, siempre, en todos los contrastes. Esa es la regla de oro. Si el p-valor es menor que alfa, rechazas la hipótesis nula. Una regla mnemotécnica, para que no te olvides. Mira, p-valor bajo, hipótesis nula al carajo. Con esto no se te olvida. P-valor bajo, hipótesis nula al carajo. ¿Cómo de bajo? Pues más pequeño que alfa. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos, mira. El test de Shapiro nos dará ese p-valor. Y con ese p-valor sabremos si nos quedamos con la nula o si la rechazamos. Con lo cual, si nos quedamos con la nula, es decir, si no rechazamos la hipótesis nula, diremos que la distribución es normal. Y si acabamos rechazando la hipótesis nula, porque el p-valor sea menor que alfa, entonces diremos que la distribución no es normal. Y fíjate que aquí ya podremos decidir para dónde tiramos. En caso de que haya normalidad en la variable, podremos hacer estos tipos de contrastes. Contrastes paramétricos. El test de student o también un intervalo de confianza, ¿vale? Y en el caso de que no haya normalidad, entonces tendremos que ir a contrastes no paramétricos. En estos contrastes paramétricos se contrastan medias. En estos se contrastan medianas. Y ya dijimos antes que si la n era mayor que 30, como el TCL decía esto, pues ya directamente contrastes paramétricos igual que aquí. No hay ninguna diferencia entre la caja de arriba y la caja de abajo. Es exactamente lo mismo. Y bueno, hecha ya esta introducción, nos vamos a meter en el barro, nos vamos a remangar y vamos a hacer problemas, ¿vale? Que esto es lo que interesa. Es importante la introducción teórica, pero ahora nos vamos a mojar. Este problema es el que viene muy bien para empezar con este tema. Nos dan unos datos de uso de consumo de carne en un año, ¿no? Libras por personas consumidas en un año en una muestra de Estados Unidos o de norteamericanos en general. Tenemos 16 personas y tenemos lo que ha comido cada persona durante todo un año. Y lo primero que nos preguntan es, ¿podemos asumir que los datos siguen una distribución normal? En el apartado A, podríamos dibujar esto y ver qué tipo de histograma nos da. Ahora, ¿qué pasa? Que un dibujo pues, sería mucho más subjetivo, porque cuando representamos datos reales no obtenemos una distribución normal exacta, no obtenemos una campana de Gauss de libro. Entonces, pues ahí interpretar si un dibujo se parece o no lo suficiente a una campana de Gauss, pues tiene problemas. Entonces, generalmente lo que se hace es plantear el contraste de normalidad. Como tenemos una n pequeñita, la n es 16, no es grande, no podemos aplicar el teorema central del límite, así que planteamos el contraste. Hipótesis nula. Pues el consumo de carne sigue una distribución normal.
e hipótesis alternativa, el consumo de carne no sigue una distribución normal. De todas estas salidas, que se ven muy pequeñito, pero que si tú tienes este problema, o bueno, te lo voy a acercar un poquito así para que se vea más grande, mira. La salida 3.2 precisamente es la que me da el test de Shapiro. El test de Shapiro me da esto que da aquí, que es el estadístico de contraste, que a efectos prácticos a ti no te va a servir para nada porque el estadístico de contraste se usa para obtener el p-valor solamente y por tanto esto es lo que a nosotros nos va a interesar, ese p-valor, 0.83 prácticamente, ¿no? Pues mira, ya tenemos el p-valor de nuestro contraste que nos va a decir si la distribución eso no es normal. Como ese p-valor es mayor que alfa, no puedo rechazar la hipótesis nula, no tengo evidencias para rechazar la hipótesis nula y por tanto me quedo con ella. Así que el consumo de carne sí sigue una distribución normal. Ya hemos concluido que la variable sigue una distribución normal, sin necesidad de dibujarla. Vamos a por el apartado B. Obtén un intervalo de confianza al 95% para el consumo medio de carne. Mira, un intervalo de confianza es una forma de estimar el parámetro mu que desconocemos. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio del vídeo, verdad? Desconocemos cuánto vale mu y lo queremos estimar. Pues una forma es a través de un intervalo de confianza que un intervalo de confianza se calcula a través de una fórmula bastante sencillita. Coges la media de la muestra y le sumas y le restas, pues básicamente un error de estimación. Esto tiene su fórmula, pero como vosotros no os centréis en fórmulas, pues no voy a haceros perder el tiempo en explicaros la fórmula más. Pero que sepas que es la media de la muestra más menos un cierto error. Con lo cual, tú coges el valor de la media. Me gusta dibujarlo en una recta porque se ve gráficamente muy bien. Tú coges la media y le sumas un error y obtienes un valor y le restas otro error, el mismo error, y obtienes el otro valor. El valor inferior del intervalo de confianza y el valor superior del intervalo de confianza. Con eso, lo que hacemos es que añadimos un cierto error de estimación a nuestra media de la muestra y entonces suponemos que la media de la población estará entre esos dos valores que hemos obtenido, con una confianza del 95% en este caso. A nosotros ya nos lo van a dar calculado. Lo único es que tenemos que saber dónde encontrarlo. Fíjate que tienes varios pantallazos, el 3.3, el 3.5 y el 3.6, en los cuales tienes un test TD-Student, One Sample T-Test. Test TD-Student es la forma en la que Recommander te dice que eso es un test TD-Student. En realidad no pone TD-Student en ningún lado, pero pone T-Test, el test T. ¿Vale? Estas tres son tres salidas de contrastes paramétricos, de los que hablamos, en los que podíamos utilizar cuando la distribución sabíamos que era normal. Y la 3.4 es un contraste no paramétrico, es un test no paramétrico, una técnica no paramétrica. Si yo quiero obtener un intervalo de confianza, lo tengo que buscar siempre en una salida paramétrica, siempre, de un test paramétrico, porque un intervalo de confianza también es una técnica paramétrica. Y fíjate que nos los pone aquí, 90% confidence interval, 95 y también 95. Eso simplemente es porque el que hizo estos pantallazos no vienen de la nada. Alguien ha metido estos datos en el Recommander y le ha pedido un test TD-Student. Lo que pasa es que para obtener esta salida ha pedido un test TD-Student concreto y un intervalo de confianza con una confianza al 90%, este otro al 95% y este otro al 95%. Entonces, tenemos que buscar primero que se corresponda a nuestro nivel de confianza, al que nos pidan nosotros. Por tanto, este ya lo descartamos. Este no nos vale. 95% de confianza. Ahí. Uno de estos dos nos va a valer. Y luego, además, también tenemos que fijarnos que aquí donde pone alternative, ponga two-sided. Two-sided. O aquí también podemos fijarnos en esto. Fíjate que pone la media no es igual a 120. Eso no te lo he explicado todavía. Eso nos va a valer para el contraste de hipótesis que todavía no hemos entrado. Pero de momento que sepas que los contrastes de hipótesis se pueden plantear de diferentes formas y si nos los plantean de diferentes formas nosotros tenemos que buscar esta, en la que ponga alternative dos caras, alternativa bilateral. Ahora te explicaré después cuando lleguemos a los contrastes qué significa eso. En este caso, pues en los dos nos pone lo mismo. Así que nos vale tanto la salida 3.5 como la 3.6 para encontrar el intervalo. De hecho, fíjate que
da exactamente el mismo valor. Además, justo aquí abajo tenemos la media de la muestra, que también, es decir, esto, por si en algún caso nos lo preguntasen, no es el caso, pero aquí la media de la muestra da 118,4375. Es igual que si tú coges estos 16 valores, los sumas y los divides entre 16. Eso te dará 118. Bueno, pues a partir de esta expresión matemática de coger la media y sumarle y restarle ese error de estimación, obtenemos este intervalo, 115,4234 y 121, a ver, este punto y coma no me ha gustado, sí, 121,4516. Fíjate que este es el intervalo de confianza y esta es la estimación que estamos haciendo de la media de la población. Estamos diciendo, no conozco el parámetro mu, no conozco cuánto vale la media de la población. Esto es importante porque esta es la clave de todo este tema. No conozco mu. No sé cuánta es el consumo de carne en toda la población, pero estimo, con mi estimación, al 95% de confianza, estimo que está entre 115 y 121 libras al año. He hecho una estimación de un parámetro desconocido. He hecho inferencia estadística, ¿vale? Como detalle, únicamente deciros que si la media le sumamos un error y le restamos otro error, el mismo error, la media siempre se queda en el centro. O sea que si tú haces la media de estos dos números, es decir, los sumas y los divides entre 2, te va a dar esto. Te va a dar eso seguro. ¿Y esto por qué te lo explico? Pues porque perfectamente un ejercicio podría consistir en darte el intervalo y preguntarte la media de la muestra. Un ejercicio muy simple, ¿eh? De examen, sin ser muy tramposo ni ser muy rebuscado, ¿eh? Te lo digo porque es importante que lo sepas, ¿eh? Si yo cojo estos dos valores y los sumo y los divido entre 2, obtengo la media de la muestra. Por tanto, aquí me la podrían haber tachado, borrado, censurado de cualquier forma, pixelado, y una de las preguntas podría ser, ¿cuál ha sido la media de la muestra? Pues es así. O, por ejemplo, también pueden preguntarte cuál es el error de estimación. Pues es la diferencia que hay entre esto y cualquiera de los extremos. Pues en este caso sería 121,45 menos 118,43, pues más o menos 3 libras, más o menos, ¿no? 3,002, más o menos. Lo he hecho de cabeza, ¿eh? Pero sería eso. Si lo haces al revés, pues haría 118 menos 115, para que no me dé negativo, básicamente. Esto menos eso, el valor inferior menos la media, dará negativo. Por eso cojo la media menos el valor inferior. O el valor superior menos la media. Para que no me dé negativo. El error en sí no es un valor negativo ni positivo, es un valor absoluto, digamos. Bueno, pues ya tenemos el intervalo de confianza, ya hemos estimado cuál es el consumo medio de la población y en el apartado C nos preguntan, con estos datos, ¿se puede afirmar con un nivel de significación del 5% que el consumo de medio de carne es superior a 115? Fíjate, también vamos a hacer aquí una estimación estadística, inferencia. Lo que pasa es que es muy distinto a lo que hacemos en el intervalo de confianza. Cuando obtenemos un intervalo de confianza queremos estimar más o menos el nivel medio, ¿dónde está? Porque no tenemos ni idea. Y entonces hacemos el intervalo de confianza y digo, mira, pues está por ahí, entre 115 y 121. En el apartado C no es exactamente lo mismo. En el apartado C ya nos preguntamos algo sobre la población. ¿El consumo será superior a 115? Ya vamos orientados a una hipótesis, digamos, ¿no? En el intervalo de confianza no vamos orientados a nada. Hacemos una estimación desnuda. En el contraste tenemos una cierta orientación y esa orientación es la que tenemos que reflejar en las hipótesis. Nosotros, como ya has visto el contraste de normalidad, ya lo sabes, vamos a plantear dos hipótesis, H0 y H1. H0 es la hipótesis nula y H1 es la hipótesis alternativa. En el contraste de normalidad es muy básico porque siempre se plantea igual. Hipótesis nula, pues la distribución es normal. Alternativa, la distribución no es normal. Muy simple, muy sencillo. Pero en los contrastes de medias la cosa cambia, porque tenemos que fijarnos bien en lo que nos dice el enunciado a la hora de plantearlo. Entonces fíjate que queremos saber si el consumo de medio de carne es superior a 115. Consumo medio. De momento ya sabemos que esto va a ir de mu, la media de la población. No la media de la muestra. Poner aquí
en la hipótesis nula poner una media de la muestra es directamente tachar y al siguiente problema. El profesor ni se dignará a mirarlo posiblemente, porque quiere decir que no te has enterado de nada. No vamos a contrastar cuánto vale la media de la muestra. Si la media de la muestra, ¿para qué la voy a contrastar si sé cuánto vale? Lo que voy a contrastar es la media de la población. ¿Vale? Lo que yo no sé y lo que estoy hipotetizando es sobre la media de la población. Bueno, pues entonces, ¿cómo planteo esta hipótesis yo del apartado C en mi contraste? ¿Cómo planteo que el consumo de medio de carne es superior a 115? Si sigues una regla muy básica, no te vas a perder. Una regla muy básica es que el símbolo del igual, la igualdad, siempre tiene que ir en la hipótesis nula. Siempre. Esto apúntatelo en fosforito. Le pones un post-it. Le pones un, yo qué sé, un círculo rojo, lo cuelgas de la habitación de la cabecera de la cama. Un sitio donde lo veas siempre. En la hipótesis nula siempre va la igualdad. Siempre. Así que tú pones aquí un igual. Por tanto, mu igual a 115. Y en la hipótesis alternativa, pues intentamos demostrar, o intentamos poner lo que queremos demostrar. Mu es superior a 115. Y de esa forma ya tenemos el contraste planteado. Ahora lo verás muy claro, posiblemente, pero más adelante te surgirán dudas a la hora de plantear las hipótesis. Pues recuerda la regla de oro. El igual siempre tiene que ir en la nula. Y en la alternativa tenemos que intentar poner la hipótesis que queremos demostrar. Que en este caso es que si mu es superior a 115. Al final tenemos que tener dos hipótesis contrarias o complementarias. De hecho, lo más habitual es no poner esto así, sino que si yo he puesto aquí mayor que, pues yo en la hipótesis nula pongo menor o igual. Menor o igual, es lo complementario, lo contrario a la hipótesis alternativa. Y además, no rompe la regla que te he dicho, incluye el igual. La hipótesis nula incluye el igual. Pero mi consejo, te lo vuelvo a repetir, es, tú en la hipótesis nula pones una igualdad. Igual. Y no te comas el tarro, directamente igual. Y en la hipótesis alternativa pones lo que planteamos. Y una vez que ya has puesto la alternativa, ya tenemos medio claro el contraste, pues entonces ya terminas de plantear la nula y pones un menor o igual. Pero si intentas poner esto directamente, te pueden liar y puedes empezar a pensar que ay, pues voy a poner mayor o igual en la nula y entonces ¿qué pongo en la alternativa? Mal, porque en la alternativa siempre tenemos que intentar poner lo que queremos demostrar. ¿Vale? Por eso vuelvo a repetirlo, y yo soy muy pesado, pero es que muchas veces os perdéis aquí y mi experiencia me hace ser pesado. Vuelvo a repetírtelo. Hipótesis nula, planteas igualdad. Hipótesis alternativa, planteas lo que te diga el enunciado. Y una vez ya tengas medio planteado esto, entonces completas la hipótesis nula y la haces contraria a la hipótesis alternativa. En este orden. Si lo haces así, no te perderás. Bueno, yo sé que al final os perdéis, pero bueno, yo tengo que insistir en esto. Y insistir en que esto lo apuntéis y que lo tengáis siempre a la vista, ¿vale? Para cuando hagáis problemas de este tipo, porque no van a ser en este tema, sino también en otros. Venga, ya tenemos planteado el contraste, ya está listo. Ahora se trata de decidir con qué hipótesis nos quedamos. Y para eso, primero hemos comprobado que los datos siguen una distribución normal, así que ya descartamos este pantallazo, no nos vale, ese no lo vamos a usar ni siquiera. Y entonces buscamos entre los tres que tienen TDStudent cuál nos interesa. Fíjate, aquí nos dice la hipótesis alternativa. Two-sided significa bilateral. Two-sided significa que yo en la hipótesis alternativa puedo poner esto, distinto de 115, mientras que entonces en la nula pondrá igual a 115. Esto de ahí es un contraste bilateral. Y esto que hemos planteado nosotros es un contraste unilateral. ¿Por qué planteamos uno unilateral o uno bilateral? Pues no es nuestra decisión, es la decisión del investigador que está llevando este estudio. Y el investigador, cuando se ha hecho la pregunta, ha sido: ¿el consumo de carne es superior a 115? Por tanto, nosotros directamente planteamos lo que dice el enunciado. Por eso hemos planteado un contraste unilateral. Si el enunciado dijese, ¿se podrá demostrar que el consumo de carne es diferente a 115? Entonces habríamos planteado el contraste bilateral. Antes te dije,
En la hipótesis alternativa siempre intentamos poner lo que queremos demostrar, salvo una ocasión. Salvo una ocasión. Y es que te hagan esta pregunta. Imagínate que te hacen esta pregunta. ¿Se puede afirmar bla, 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 que el consumo es de 115 libras? ¿Se puede afirmar que el consumo es de 115? Este es el único caso en el que la hipótesis alternativa no contendrá lo que queremos demostrar. Porque aquí lo que queremos demostrar es la igualdad. Si el consumo es 115 o no lo es. Y la igualdad siempre, siempre, siempre va en la hipótesis nula. Por tanto, si alguna vez te preguntan algo así, no me digas, esto lo tengo que poner en la alternativa, y pongas algo así en la alternativa. Mu igual a 115, porque eso ya estará fatal. También de los peores errores que se puede cometer al plantear dos hipótesis. Poner el igual en la alternativa. Tú dirás, ostras, no, pero es que tú me dijiste que en la alternativa ponemos lo que queremos demostrar. No siempre. Esta es la única ocasión en la cual en la alternativa no pondremos lo que queremos demostrar. Porque pone una igualdad en la alternativa. Y eso está prohibidísimo. Eso es pecado mortal de la estadística. ¿Vale? Bueno, pues te estaba explicando la diferencia entre unilateral y bilateral. Y básicamente es el planteamiento. Bueno, tiene también otras diferencias, pero ya las veremos. Vamos a ver con qué pantallazo nos quedamos. Fíjate el 3.5, que es bilateral, no nos vale. El 3.6 es bilateral también, tampoco nos vale. El 3.3, vamos a ver. Alternative greater. Justamente la que queremos. Vamos a borrar esto ya para que no nos líe. De hecho, fíjate lo que pone aquí. Alternative hipótesis, true mean is greater than 115. Perfecto. Mi hipótesis alternativa. Sí que es verdad que nosotros queremos hacerlo con una significación al 5%. La significación es lo contrario que la confianza. La confianza, si la significación es del 5, la confianza es del 95. Entonces aquí te puede liar una cosa, y es que aquí pone confidence level 0,9. Pues que no te líe. Que no te líe porque eso solamente vale para el intervalo de confianza. En el caso del contraste de hipótesis, aquí no tendría ni siquiera que poner nada. No nos fijamos en el confidence level. Podemos resolverlo a la significación que nosotros queramos, a pesar de que aquí ponga esto. Podemos resolverlo a una significación del 5, del 1%, del 15%, a la significación que nosotros queramos. Porque ese confidence level que pone en este pantallazo solo hace referencia al intervalo de confianza. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos resolver este ejercicio a un 5%, nos tenemos que fijar en que es un tested student, alternative greater, y ya está. Y nos vamos a por el p-valor. P-valor 0.01404. El p-valor, no te lo he explicado antes en el contraste de normalidad porque era un contraste muy introductorio, pero el p-valor es la probabilidad de equivocarme si rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula. Es la probabilidad de equivocarme si la rechazo. Así que si el p-valor es muy grande, tendré muchas posibilidades de equivocarme si la rechazo y por tanto no la rechazaré. Por ese motivo, cuando el p-valor es grande, no la rechazaré porque tendré muchas probabilidades de equivocarme. Cuando el p-valor sea pequeño, entonces sí rechazaré la hipótesis nula porque tendré pocas probabilidades de equivocarme. ¿Cómo de pequeño? Pues menor que alfa. Al final acuérdate lo de p-valor bajo, hipótesis nula al carajo. Como este p-valor es más pequeño que alfa, rechazo la hipótesis nula. ¿Y qué concluyo? Concluyo que mu es mayor que 115. ¿Vale? Nunca decimos acepto la alternativa. Nunca decimos rechazo la alternativa. Y nunca decimos tampoco acepto la nula. Siempre decimos o rechazo la nula o no la puedo rechazar. La nula. ¿Vale? O la rechazo o no la rechazo. ¿Vale? Y con esto habríamos acabado el ejercicio. Bueno, el apartado este. Hemos concluido que sí, que el consumo de medio de carne entre los norteamericanos supera los 115
libras por año. Si nos hubieran pedido aquí un contraste bilateral en el 115, pues fíjate que aunque no nos dieran el pantallazo, también podríamos hacerlo, si nos hubieran pedido algo así. Muy distinto de 115. Aquí no tenemos ningún pantallazo así, porque los pantallazos de contrastes bilaterales que tenemos lo que hacen es comparar la media con 0 o con 120, no con 115, con lo cual estos dos no nos valen. Pero sin embargo, este, que sí que la compara con 115, a pesar de que es un contraste unilateral por la derecha, nos podría valer para este contraste. Porque la única diferencia entre un contraste unilateral y bilateral es que en el p-valor del contraste bilateral es el doble del p-valor unilateral. Tú piensas que en el unilateral solamente vamos a mirar una cola, el p-valor es la probabilidad de esa cola. En el bilateral, como tendremos dos colas, tendremos dos colas iguales y por tanto la probabilidad es el doble. El p-valor bilateral es el doble del unilateral. O sea que fíjate que podríamos resolver este contraste a pesar de no tener el pantallazo en el que ponga alternative two-sided. Cogeríamos este mismo y lo multiplicaríamos por 2 y daría 0.028. Como curiosidad y como posible trampa de examen, que lo sepas. También, por supuesto, podríamos hacerlo al revés, es decir, nos podrían dar un pantallazo bilateral y pedirnos la resolución de un contraste unilateral. Pues este p-valor lo dividimos entre 2, ¿vale? Para pasar de bilateral a unilateral, dividimos el p-valor entre 2. Para pasar de unilateral a bilateral, multiplicamos el p-valor por 2. Bien, pues vamos a ver qué nos dice el siguiente apartado, el último apartado, que nos dice si con el mismo nivel de significación podemos afirmar que la media es diferente de 120. Planteamos, comprobamos normalidad, que ya lo habíamos comprobado en el apartado A. Como la distribución es normal, elegimos el test TD-Student y decidimos con cuál nos quedamos. El 3.6 es un contraste bilateral donde estamos contrastando la media con 120. Así que ya está. P-valor 0.286. Esto es mayor que alfa. No rechazo o no puedo rechazar la hipótesis nula. A la pregunta de ¿podemos afirmar si es diferente a 120? La respuesta es que no. No lo podemos afirmar. Y así hemos acabado el primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio para confirmar todo esto. Y con esto habremos terminado la clase de hoy. Aquí, en lugar de consumo de colesterol, de consumo de carne, tenemos el nivel de colesterol en una serie de huevos, concretamente en 18 huevos. Apartado A. ¿Podemos suponer que los datos siguen una distribución normal? Pues con el tamaño de la muestra no, desde luego. Necesitamos hacer el contraste. Hipótesis nula. El contenido de colesterol sigue una distribución normal. Hipótesis alternativa. El contenido de colesterol no sigue una distribución normal. Buscamos ahí el pantallazo de Shapiro, que es aquí el 4.4, que pone un p-valor de 0.031. P-valor de 0.031, esto es menor que alfa y por tanto rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula. El contenido de los huevos no sigue una distribución normal. Bueno, a menos que alfa, estaba pensando, a ver, ¿vale? Alfa no nos dicen cuánto vale, te has dado cuenta, ¿no? Yo me acabo de dar cuenta ahora. Cuando no nos dicen cuánto vale, tomamos un alfa del 0.05, ¿vale? Del 5%. Si no nos dicen cuánto vale, tomamos como nivel de significación un 5%. Entonces, al menos a un 5% de significación, no hay distribución normal en el contenido de colesterol.
no hay distribución normal. A este nivel de significación, ojo. Fíjate en el apartado B lo que nos dicen. Determina, en el caso de que sea posible, un intervalo de confianza al 99%. Bien, si esto fuese un examen, ¿yo cómo respondería al apartado B? Porque, claro, en el apartado A yo he dicho que no hay normalidad. Y si no hay normalidad no podemos hacer un intervalo de confianza, porque un intervalo de confianza es una prueba paramétrica. Entonces, a priori, yo en el apartado B empezaría diciendo, como en el apartado A hemos dicho que la distribución no es normal, pues entonces no puedo hacer un intervalo de confianza. No puedo. ¿De acuerdo? Sin embargo, pondría un pero. Porque en el apartado B nos piden un intervalo de confianza al 99%. O sea que después de decir, en primer lugar, que no se puede hacer, porque no hay normalidad, después seguiría explicándome bien. De verdad que en los exámenes de estadística hay que explicarse bien. Vuestros profesores no quieren que les pongáis un informe estadístico. No quieren que le pongáis un montón de hipótesis, de números y de letras. No, quieren ver que lo entendéis. Así que hay que explicarse. Hay que explicarse. No se trata de letras y números y poner aquí un jeroglífico indescifrable de símbolos. No se trata de eso, que muchas veces tendéis a eso. No, hay que explicarse. Entonces yo, ya te digo, el apartado B diría, en base a lo obtenido en A, pues como no hay normalidad, no se puede obtener un intervalo de confianza, porque un intervalo de confianza es una prueba paramétrica y requiere normalidad. Además, como la n es menor que 30, pues es que tampoco puedo aplicar el tema central del límite. En base a eso. Pero luego diría, pero, el intervalo de confianza que se nos pide es al 99%. Un 99% implica un nivel alfa del 1%, es decir, 0,01. Si nosotros hubiéramos hecho el contraste de normalidad a ese nivel alfa, entonces habríamos visto que el p-valor de normalidad del t de Shapiro 0,0 habría sido mayor que alfa. ¿Yo por qué tomé un 5%? Pues porque es lo habitual. Porque si no nos dicen el nivel alfa, lo habitual es tomar un 5%. Pero si yo sigo leyendo y digo, ostras, estos tramposos, ahora me piden un intervalo del 99%, pues entonces el contraste anterior, lo que no voy a hacer es tachar aquí en la libreta. Tachar, no voy a tachar nada, no está mal hecho, eso está bien hecho. Lo que pasa es que en el apartado B las condiciones cambian. Y entonces, pues hay que explicar lo que te he dicho y luego añadir el pero. Pero, como el intervalo de confianza que nos piden es al 99, lo cual implica un nivel de significación del 1%, entonces en ese caso el p-valor del contraste de normalidad sí sería suficientemente alto como para no rechazar la nula y por tanto, en este caso sí concluiríamos que hay normalidad. En este caso. Por tanto, en este caso sí podríamos obtener el intervalo de confianza. Pero todo esto hay que explicarlo muy bien. Todo esto hay que explicarlo muy bien. ¿Vale? Bien, pues ya hemos explicado todo esto, ya hemos explicado toda la película y entonces ahora vamos a resolverlo. Fíjate que queremos un intervalo al 99% y de los test TD-STUDENT que tenemos este por aquí y este por aquí. Fíjate que alternativa bilateral, pero nivel de confianza 95. No nos vale. Para el intervalo de confianza sí que es muy importante fijarnos en esto. Para el contraste no. Pero para el intervalo sí. Este ya no nos vale. Alternative two-sided tiene que ser bilateral y mu igual a 0 tampoco nos vale. Bueno. No, sí que nos vale. Este sí. Confidence level 99. No, es que en esto no hay que fijarse. En esto no hay que fijarse. Nos tenemos que fijar solamente en esto de aquí. Así que aquí lo tenemos. Este es el intervalo que nos están pidiendo. Y el siguiente no nos valdría porque cuando en un contraste de TD-STUDENT se plantea una hipótesis alternativa como esta, que pone el less, el intervalo de confianza que nos da R,D está cojo. Pues está entre menos infinito y un valor. Y eso no nos vale como intervalo de confianza. Por eso no podemos elegir pantallazos en los cuales no ponga un contraste bilateral, ¿vale? Ya lo tenemos. Mira, tenemos la media de la muestra, 260,94, y el contraste
perdón, el intervalo que está entre 250, voy a ponerlo aquí, el intervalo de confianza que está entre 250,55 y 271,34, si redondeamos, ¿no? Ese sería el intervalo de confianza que nos piden en el apartado B. En el apartado C pasa un poco lo mismo que en el apartado B. Nos piden que resolvamos un contraste y nos lo piden a un nivel de significación del 1%. Por tanto, hay que volver a explicar lo de antes. A pesar de que en el apartado A habíamos dicho que no había distribución normal, aquí nos cambian el nivel de significación y entonces pues lo que tenemos que hacer es un nuevo contraste de normalidad, ver que sí que hay normalidad en nuestra distribución según este valor alfa y por tanto sí podemos hacer un test TD-Student. ¿Vale? Así que test TD-Student adecuado a este contraste. Bueno, vamos a, en primer lugar, ¿no? Vamos a plantear las hipótesis. En la pregunta nos dice, ¿se reduce el contenido medio de colesterol? Se reduce. Cuando hablan de se reduce, ¿a qué se refieren? Se refieren a el contenido general de los huevos de colesterol, de las dietas estándar, que es de 270. Si queremos saber si se reduce, entonces diremos que mu es menor que 270. Y en la hipótesis nula, la igualdad. Y ahora que tenemos el contraste, pues ya si quieres la completamos y ponemos mayor o igual. Vamos a ver. Fíjate, salida 4.6. Ahí la tenemos. Esa es justamente la que estamos buscando. True mean is less than 270. Esta no nos valdría, not equal to 0. Esta otra no nos valdría porque es un contraste bilateral, aunque podríamos utilizarla, y ahora lo verás. Pero a priori utilizaríamos mejor esta de aquí. P-valor 0.01089. Esto es mayor que alfa, que era 0.01, y por tanto no rechazo la hipótesis nula. Me quedo con ella. No se reduce, por tanto, la conclusión es que no se reduce el contenido del colesterol. Y antes te he dicho, fíjate, antes te he dicho, esta también la podríamos usar, porque fíjate, esta es el mismo contraste, el de 270, pero bilateral. Y el p-valor, pues lo que hacemos es dividirlo entre 2. Fíjate que justamente, si lo dividimos entre 2, nos da ese p-valor de ahí. ¿Vale? Podríamos haber usado la 4.1 dividiendo p-valor entre 2 o la 4.6 directamente. Por supuesto, mucho mejor la 4.6, no cabe duda. Pero te preparo por si en un examen vienen con trampitas. ¿Vale? Y luego en el apartado último nos dicen, ¿cambiarían las conclusiones de los dos apartados anteriores si tomamos un nivel de significación del 5? Hombre, bastante, bastante. Si tomamos una significación del 5, como hicimos aquí, entonces la distribución no es normal. Con lo cual, el apartado B no podríamos hacer un intervalo de confianza al 95% porque no asumimos normalidad. Y con respecto al apartado C, si planteamos esta hipótesis, que ya había borrado aquí, pero que la voy a... fíjate que pronto se recupera, esta hipótesis del apartado C con un alfa del 0.05, pues no podríamos plantearla. Porque si no hay normalidad, si no hay una distribución normal, no podemos hacer contrastes de medias. Los contrastes paramétricos se basan en medias. Entonces lo que tenemos que hacer es un contraste de medianas. Las medianas, pues, el símbolo no hay un símbolo universal para la mediana. Entonces, con que pongas mediana eso, así, es suficiente. No es lo mismo que el ejercicio, lo que nos plantea. El ejercicio nos plantea sobre la media, sobre el contenido medio. Pero es que si no hay normalidad no podemos contrastar la media. No tenemos capacidad de hacer un contraste paramétrico. Tenemos que contrastar la mediana. Y entonces no miraríamos el test de Student, sino que buscaríamos el test de Wilcoxon adecuado. Y de hecho, fíjate que sí que lo tenemos. La salida 4.3 lo tenemos. Dice, test de Wilcoxon, alternative less, es decir, inferior a, justamente lo que nos buscamos. Aquí fíjate que nos dice true location, es una forma de decir mediana, no es exactamente la mediana, pero bueno, es la forma que tiene que recomendar de decirlo, ¿no? 270 y mira, p-valor 0.012. P-valor 0.012. En este caso sí que rechazaríamos la hipótesis nula y por tanto sí que concluiríamos que se reduce
el nivel de colesterol mediano, no el medio. O sea que fíjate la de cosas que cambian si la distribución sigue una normal o no la sigue. ¿Vale? Con estos dos ejercicios ya tenemos el comienzo de esto, ¿vale? Ya sabemos diferenciar entre un contraste o una técnica paramétrica y no paramétrica, ya sabemos hacer un contraste de normalidad y ya sabemos hacer un planteamiento de hipótesis tanto bilateral como unilateral.